estimados participantes, tanto a los que están conectados en este momento, el estudiante Héctor Arauro y la estudiante Alejandra Cubero, y quienes por medio de la grabación, pues verán la clase en su momento debido. Bien, entramos en la mañana de hoy a el tercer y último encuentro sincrónico relacionado con la materia de unidad curricular Derecho Procesal Civil 1 de la carrera de Derecho Universidad de Falcón, convenio con el IEPC. Ya aquí pues entramos, como se dice, a el último elemento de los que componen la trilogía del proceso, que es precisamente el proceso. La trilogía del proceso, la trilogía del derecho procesal, precisamente el proceso. Bien. El encuentro anterior, pues algo había tocado con respecto a la pretensión, que es el elemento por el cual se enfoca prácticamente la demanda, donde precisamente el titular de la acción, basado precisamente dentro de la existencia de una relación jurídico-material, dentro de la cualidad, pues precisamente acude ante el órgano jurisdiccional a interponer precisamente, fundamentado en la pretensión, lo que reclama a los fines de que el juez, cuando dicte la sentencia, se pronuncie sobre la pretensión indicada y allí, pues, solucionar el conflicto, que es el fin fundamental dentro del proceso. Bueno, también se tocó lo relacionado con los elementos, sujeto, objeto y la causa petente. Los sujetos, pues, quienes intervienen en el proceso, la cualidad activa, demandante, la cualidad activa, demandado. El objeto, pues, es sobre los puntos específicos en que se basa la pretensión, y la causa petente, pues, esa intención por el cual hay un fundamento para interponer la pretensión, y para ello tiene que existir una relación jurídico-material. Esa relación jurídico-material mayormente tiene que estar soportada en una norma de derecho sustantivo, y dentro de esa norma de derecho sustantivo, bien sea que se realizó un acto, un contrato, un, una acción declarativa, un acto declarativo, contrato, negocio, es decir, lo que fundamenta la norma de derecho sustantivo es precisamente donde, siguiendo las normas procesales, va a indicar la pretensión y con ello, pues, el transcurso del proceso. Y dentro de la clasificación, pues hay, de acuerdo a la pretensión que se interpone, pues así va a ser el resultado de la sentencia. Si usted interpuso una acción de condena, por lo menos un cobro de bolívares, pues la sentencia va a ser el par. Si fue el ejercicio de un derecho en la cual se declara ese derecho, una sentencia declarativa, pues la sentencia va a ser declarándole el ejercicio de ese derecho o la nulidad de ese acto. En fin, de acuerdo a cómo se llevó a cabo esa relación material. Bueno, ahí por lo menos está enfocado desde el punto de vista de la doctrina, Región Romberg, Balzán, en fin, todos los procesalistas, y siguiendo también a los procesalistas clásicos, pues cómo es que se enfoca la pretensión, porque ella es uno de los elementos en la cual en procesal 2, cuando veamos los requisitos de la demanda, pues es uno de los elementos que corresponde a la demanda. Bien, los elementos, condena declarativa, constitutiva, también si se actúa sobre derechos reales, sobre derechos a parte inmobiliaria, etc. Bien, en cuanto a la acumulación, es decir, todo depende si hay conexión entre la pretensión y los sujetos que actúan dentro de la misma, porque precisamente puede existir dentro de una demanda
dos o tres pretensiones, pero ellas tienen que tener ambas conexión, porque no se puede interponer dos o tres pretensiones, pero que una trate un asunto y otra trate otro. No, siempre tiene que haber en la cual tengan conexión con esa relación jurídico-material que ocurrió dentro de contrato o el negocio realizado. Bien, ahora sí, nos vamos a dedicar ya a lo que es el proceso como tal. La pretensión, pues esa se hace en la demanda. Esa está circunscrita ahí en la demanda. Y de eso lo hacemos nosotros cuando estudiamos el caso, cuando conversamos con el cliente, cuando el cliente nos aporta los medios por el cual se produjo el conflicto y de allí pues se decide cuál va a ser la prevención. Pero ahora sí nos vamos lo que ocurre dentro del proceso, dentro de lo que es los distintos procedimientos que tiene la ley y por el cual cómo se encamina el proceso. Entonces, todas esas actuaciones que llevan a cabo las partes durante el proceso, pues eso es lo que se llaman sencillamente los actos procesales. Y como dice el acto procesal, como conducta realizada por un sujeto procesal, sea demandante, sea demandado, en que se constituye, se modifica o se extingue el proceso. Generalmente, primeramente, las actuaciones del sujeto procesal, pues es para constituir el proceso, porque a través de la acción y materializado con la demanda, es como va a comenzar el inicio del proceso. La otra parte, cuando ejerce su derecho a la defensa, se puede producir situaciones en las cuales modifiquen algunas etapas del proceso. Y la extensión, pues es precisamente la actuación que hace, más que todo, el órgano jurisdiccional por medio del juez cuando dicta la sentencia. Por ello, es que dentro de los actos procesales, y como está enfocado en su material de apoyo, hay dos sujetos en la cual somos los protagonistas de los actos procesales. Primero, las partes que están cada una representadas por los abogados. Y dentro de las actuaciones de las partes, pues pueden, como se dice, eventualmente intervenir terceros que tengan interés naturalmente de ese juicio. Las partes, demandante y demandado, tienen que tener su cualidad para precisamente poder actuar dentro de esos procesos y ya sabemos que esa cualidad, esa legitimación, pues es lo que le va a dar que la parte tenga el protagonismo que debe tener dentro del proceso. Y los actos realizados por el juez, pues precisamente el juez, como titular de la jurisdicción, él en función jurisdiccional, en representación del Estado, pues lleva a cabo precisamente los actos, sobre todo de vigilancia del juicio, de que el juicio se lleva a cabo de acuerdo a las normas procesales y cómo no decidir, una vez que se cumplan todas las etapas del proceso, lo que se pidió en la pretensión por parte del demandante. Él es el que decide si la pretensión tiene lugar o no tiene lugar. Por eso es que la demanda se declara con lugar, sin lugar o parcialmente con lugar. Y eso lo hace naturalmente el juez, cuando actuando en función jurisdiccional con la competencia debida, pues lleva a cabo esa actuación. Y por supuesto, como director del tribunal, tiene la colaboración del personal auxiliar, secretario, algo así, más los escribientes y todos aquellos funcionarios que colaboran también con el tribunal, como en el caso de los peritos y de los prácticos que muchas veces se solicitan para poder precisamente llevar a cabo esas actuaciones dentro del proceso. Bien, entonces dentro de esos actos, tanto los realizados por las partes como los realizados por el juez, tenemos que las partes hay tres formas de realizar estos actos. Y dentro de esa forma, como ellos realizan los actos, pues se van dando en las mismas etapas del proceso. Generalmente dentro del proceso civil, dentro todavía el procedimiento civil que tenemos, pues hay tres etapas. Primero, la instrucción de la causa, que es cuando se constituye el proceso. Y precisamente eso es un acto que lo hacen las partes. Las partes precisamente, uno lo inicia con la demanda. Luego viene una actuación del tribunal que es
la admisión y la citación. Eso es un acto del juez, porque el juez es el que la admite y el juez es el que ordena el llamado de la otra parte. Y la otra parte ejerce su derecho a través de la contestación. Entonces, en cuanto a la constitución del proceso, generalmente el proceso arranca con la demanda. ¿Sí? Y por ser la demanda el inicio del proceso, el que constituye el proceso, pues precisamente es ella donde, además de introducirla, tiene que ser admitida y llamada a la otra parte. Luego venimos los que desarrollan el proceso. Aquí es donde prácticamente venimos con el trabajo de las partes. Ya se inició con la demanda, viene el trabajo de la contraparte que lo hace a través de la contestación de la demanda o también puede realizar otros actos que están dentro de la contestación, como son la interposición de cuestiones previas o como lo es la reconvención. Una vez que haya sido citada, también dentro del desarrollo del proceso está el acto de pruebas, lo que dentro del procedimiento ordinario se conoce como la instrucción de la causa. La primera, que es la demanda y contestación, la introducción. La segunda, que está dentro del desarrollo del proceso, es la instrucción de la causa. Aquí es donde precisamente se aplica el momento de las pruebas, tanto las que se van a presentar y las que se van a evacuar. La evacuación consiste en el desarrollo, en la materialización de esas pruebas. Y ellos son realizados por ambas partes. Está también el auto de informe, está también las observaciones, que es lo que ocurre dentro del proceso. Y hay algunos actos que también pueden dar lugar a la terminación del proceso, pero en ellos tienen que ser realizados por otros. Y eso puede ocurrir en el desarrollo del proceso también, es decir, dentro del desarrollo del proceso que lo llevan a cabo las partes, en cualquier estado y grado en que se lleve esa actuación, puede ocurrir arreglos para dar por terminado el proceso. Y esos arreglos son específicamente la conciliación, la transacción, que son realizados por las dos. Pero también puede ocurrir actos de las partes relativos a la terminación del proceso realizados por una de ellas. Uno de ellos cuando el demandante desiste la demanda. ¿Qué es resistir la demanda? Retirarse del juicio y dar por terminado el proceso, porque a lo mejor se dio cuenta que no iba a resultar las cosas como tenían que resultar. Está también que el demandado acepte todo lo que el demandante dice en la demanda a través del convenimiento y por lo tanto, si él acepta todo, pues le está dando lugar a todo, por lo tanto, no hay necesidad que el juez decida, sino lo que va es a homologar lo convenido por el demandado. Hay una forma de terminar el juicio en la cual este prácticamente se llama como el castigo que la ley le da a las partes cuando no impulsan el proceso, que es la llamada perención de instancia. Entonces, cuando no se impulsa el proceso en los lapsos indicados, por lo menos la citación de los 30 días, o pasa más de un año y no ha habido impulso del proceso, pues la ley precisamente establece y se puede, y ya hay jurisprudencia que ordena a los jueces declarar la perención, pues el juicio termina. La acotación que le hago tanto con el desistimiento como con la perención es que esta terminación del proceso no producen cosas juzgadas. Es decir, el convenimiento prácticamente sí produce cosas juzgadas, pero el desistimiento y la perención no produce cosas juzgadas porque como son actos en la cual no se tocó la perención, pues las partes pueden, la parte sobre todo, generalmente el demandante puede 90 días después interponer de nuevo la demanda. Eso es lo que sucede con el desistimiento y la perención. Entonces, estos actos de las partes están primero en la iniciación del proceso, la constitución del proceso, que precisamente lo hace el demandante cuando interpone la demanda,
en que se materializa la acción con el desarrollo de la pretensión. Ahí es donde se inicia el proceso. Viene un acto del juez, que es la admisión y la citación. ¿Para qué? Para que luego entonces siga el desarrollo del proceso con la actuación del demandado, una vez citado, el ejercicio del derecho de defensa, la instrucción de la causa con la apertura del acto probatorio y los actos previos a la sentencia, que son los informes. Y tenemos una forma de terminar el proceso que lo hacen las partes, pero previo acuerdos de ellos. Dos de ellos, sí acuerdos de ellos, y uno por actuaciones unilaterales de uno de ellos. Desistimiento demandante, convenimiento demandado y prevención por la inactividad de las partes en el proceso. Ahora tenemos los actos del juez. Generalmente el juez lleva a cabo dos actos bien importantes. Primero, la decisión en el proceso, que es precisamente cuando dicta la sentencia y cuando establece alguna resolución o algún auto llevando a cabo la realización de determinada actuación. Por lo menos, cuando se interpone la demanda, el primer acto que realiza el juez es la admisión. Eso es precisamente la primera resolución, que es admitir la demanda. Y dentro de la admisión ordena el emplazamiento con la correspondiente citación del demandado. Y así cualquier actuación que se pueda presentar en la cual el juez tenga que decidir. Es en cuanto a la decisión. Bien están los actos de sustanciación o instrucción, mejor conocidos como los autos de providencia. Estos son precisamente todas esas decisiones que se producen en el expediente para llevar a cabo el desarrollo del proceso. Porque la sentencia es la decisión fundamental, es el resultado del juicio, pero admitir la demanda, admitir una reconvención, admitir las pruebas, de repente ordenar una reposición de causa. Esos son actos de sustanciación y eso lo realiza el juez. Por eso el juez, además de ejercer la función jurisdiccional, él es el director, es el que vigila la correcta realización del proceso. Y por eso es que precisamente cuando se dicta la sentencia, pues tiene que dictarse de acuerdo a lo ocurrido en el proceso. Si hay algo que no se indicó allí o se indicó algo que nunca se realizó, pues eso es motivo para precisamente que las partes o la parte afectada lleve a cabo los ejercicios de los recursos por medio de la apelación. Entonces el juez tiene dos actuaciones dentro del proceso bien interesantes y que corresponden a los actos procesales. La una es la decisión de lo que ocurrió en el juicio, de lo que se interpuso en la demanda. Él es el que va a decidir si esa pretensión es valedera o no. Y luego tenemos los actos de sustanciación, aquellos actos que para que se lleven a cabo, pues tiene que tener la admisión del juez para que el mismo se lleve a cabo. Se empieza con la admisión de la demanda. Puede ser que el ejercicio del derecho a la defensa, el demandado interponga alguna actuación en la cual el juez tiene que pronunciarse sobre ello, como el caso de las cuestiones previas, como el caso de la reconversión. Tenemos la apertura de las pruebas, cuando se interponen las pruebas, el juez las tiene que admitir que sean las que la ley allí están establecidos. Y por último, lo relacionado con el momento del término para sentencia, en la cual opera una vez que se den los informes. Bien, tenemos que los actos procesales, pues dentro de lo que son las etapas del proceso, ellos tienen sencillamente unas formas de hacerse, por lo menos el tiempo los actos. Generalmente, ese tiempo, pues lo determina la ley con respecto a los lapsos. La ley determina que generalmente se hace los actos es en horas de despacho, eso, y si se tiene que habilitar, pues el juez tiene que establecer a través de un auto, de una providencia, la habilitación para ciertos lapsos. Los lapsos son indicados por la ley. Los lapsos mayormente tenemos son días de despacho, en su gran mayoría, a excepción de la sentencia, que sí es un lapso de calendarios consecutivos, etcétera. También el término de la distancia, es decir, un periodo en el cual es concedido para el traslado de las personas y los autos de un sitio a otro.
cuando el lugar del tribunal en que deba realizarse el acto es diferente a aquel donde se encuentra la persona superior. Esto generalmente, del término de la distancia, o se opera es con respecto a actuaciones en las cuales se tiene que ordenar que otro tribunal ubicado en otro lugar lleve a cabo esa actuación. Naturalmente, eso hay unos días que se dan porque muchas veces esos traslados de ese tribunal pues tienen que hacerse por vía correo. Por lo menos muchas veces se pide que la misma parte se constituya en correo especial y uno mismo lleva las actuaciones. Pero hay determinadas actuaciones, por lo menos los despachos de prueba. Generalmente en los despachos de prueba pues entendemos ahorita la situación muchas veces del correo oficial, que es usted, pero se habilita correo privado para que esos despachos pues lleguen a ese tribunal y ahí sea donde se lleve a cabo esa evacuación de prueba. Igualmente está la habilitación que puede precisamente por medio de un auto autorizarse que determinada día fuera de las horas de despacho se pueda realizar esa actuación. Pero mayormente, con respecto a la habilitación, es una prórroga que se da a la hora de despacho. Por lo menos la hora de despacho mayormente termina a las 3:30 de la tarde, desde las 8:30 de la mañana. Generalmente, cuando se llevan a cabo actuaciones de embargo, actuaciones de inspección judicial, actuaciones como ellos se pasan de la hora de despacho, pues se autoriza y el juez da una orden para que él mismo se pueda habilitar o extenderse ese día. Puede este, suspenderse o abreviarse los términos o lapsos, eso como lo dice la norma del 202. Los términos o lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplido, sino en los casos expresamente determinados por la ley, o cuando una causa no imputable en la parte que le solicite la haga necesario. Bueno, mire, acá, por eso es que cuando uno comienza con la teoría del proceso, se enfoca mucho lo relacionado con los principios del proceso. Los principios del proceso mayormente son las primeras normas que tiene el Código de Procedimiento Civil. La norma general es que por el principio de la prevención, los actos no se pueden volver a repetir. Si un acto fue fijado para realizarlo tal día, pues ese día se tiene que realizar. De lo contrario, no se pueden volver a repetir. Pero hay determinados momentos en que, dada la situación de emergencia que puede haber ocurrido, pues tenga que suspenderse o volverse a practicar el acto en otro momento. Por lo menos ya los despachos se reanudaron normalmente, pero cuando ocurrió lo del COVID y con esto del despacho virtual y el despacho presencial, pues hubo muchas situaciones en que algunos actos se tuvieron que suspender, sobre todo cuando se llega al momento de las pruebas. Porque es que el acto de prueba, por lo general, la norma es que ese no se puede volver a repetir la actuación. Hay pruebas que son verdaderamente que se tienen que hacer dentro de los 30 días, por lo menos la evaluación de testigos, la presentación de la experticia, la inspección judicial. Entonces, muchas veces, pues con esto de esos días, despacho virtual, despacho presencial. Muchas veces había que hacer la actuación presencial, por lo menos una instrucción judicial hay que hacerlo presencial. Una evacuación de testigos hay que hacerlo presencial. Eso se tiene que tomar la declaración del tribunal. Entonces, pues fue un momento en el cual, dada la emergencia existente, pues para esa fecha se suspendió, se vuelve a trasladar para otra fecha o se trata de abreviar siempre y cuando la situación lo amerite. Bien, en cuanto a los actos, ¿cómo puede suceder la nulidad? Bueno, la nulidad de un acto procesal es el vicio que hacen en un acto de proceso en los casos expresamente determinados por ley o cuando haya dejado de llenarse en el acto alguna formalidad esencial para su validez. Ahí tenemos las normas 206, donde generalmente, y por eso uno de los actos del juez, además, es que precisamente el juez como director del proceso tiene que garantizar que la realización de los actos
se haga verdaderamente conforme a la ley, que el juicio sea estable, evitando precisamente corregir fallas y estar anulando y estar reponiendo, sino que el proceso se realice tal cual como mande la ley. Pero precisamente dentro de esas formalidades, pues hay momentos, hay casos en los cuales el juez, dado a que no se llevó a cabo la actuación como es, pues se anula, se repone la causa de nuevo al estado en la cual se vuelva a practicar esa situación. Acá por lo menos una de las situaciones, y para ello pues el mismo Tribunal Supremo de Justicia, tanto Sala Constitucional como Sala de Casación Civil, con respecto a esta norma, el 206, a los fines de garantizar el debido proceso y se eviten las fallas. Es más, hay una norma constitucional en el propio 267, donde no se sacrificará la justicia por omisiones no esenciales, pues precisamente lo que se busca es que el acto procesal, pues, tenga la eficacia jurídica y la legalidad de vida y no estar esas repeticiones cada rato que precisamente lo que hace es que el proceso se haga más largo y se haga más extenso. Entonces, por lo menos una de las garantías que trata de que se eviten y a veces se lleva a cabo la realidad es por lo menos la práctica de la citación. Y voy a tocar el tema de la práctica de la citación, porque por lo general, ya por lo menos tenemos de que la citación tiene 7 formas de hacerse, pero normalmente dentro del proceso tenemos la personal, la por correo, cuando son personas jurídicas, y están los carteles. Generalmente se nos han presentado situaciones en que precisamente producto de bueno, la misma situación país y esa cuestión, pues muchas de las personas ya no viven en el Venezuela. Bueno, hay decisiones, sentencia en la cual se está optando por utilizar la citación vía WhatsApp a los fines de poder contactar a la persona y que esto pues no retarde el proceso, sobre todo en cuanto a la citación. Pero hay que tratar de que por lo menos tener la seguridad de que en realidad la persona no está para poder optar por esta vía WhatsApp. Porque lo que no, generalmente no podemos tener es que precisamente por tratar de llevar a cabo un acto que por un lado va a salir costoso como lo es la situación por carteles, pero por otro lado si no hay la seguridad que la persona no se encuentre en el país, pues la citación personal hay que tratar de hacerla a los fines de que esa citación no se convierta más tarde en una reposición de la causa. Por lo menos mi recomendación, ustedes que se están formando dentro del proceso que en cuestión de 3 años ya serán abogados. Y dado todavía la situación país que tenemos, tener esa seguridad de que si la persona no se encuentra para poder optar por esta vía de WhatsApp, pues sería lo más idóneo, porque si nos vamos de una vez a la citación por carteles, se nos pueda presentar el problema de que se menoscabe el ejercicio del derecho a la defensa y ahí producirse una nulidad que a la larga pues debió haberse evitado. Sin embargo, los jueces como garantes del debido proceso, por tener precisamente esa garantía de la sustanciación, pues si considera que en verdad el tiempo no se llevó a cabo el acto como tenía que ser, pues opte por su declarar la nulidad y se reponga la causa para que el mismo se practique. Bueno, ahí tenemos en el caso precisamente, toco la citación, porque es el primer acto procesal que el juez va a garantizar precisamente que el debido proceso se lleve a cabo tal cual como dije, es un acto precisamente del juez, en la cual, de acuerdo a la forma que atraviesa el Código de Procedimiento Civil, se llame al demandado para que ejerzan precisamente el derecho a la defensa y conteste la verdad. Tenemos tanto efectos personales como efectos materiales, pone a las partes a derecho, precisamente la citación origina que el demandado la cargue comparecer a contestar la demanda, determina la prevención de la sustanciación de la situación jurídico-material que se halla en el del Poder Judicial y la aceptación
La citación perpetúa la competencia del juez, que una vez practicada la misma queda insensible cualquier cambio sobrevenido de la circunstancia o de hecho que se habían demandado al momento de la proposición de la demanda. Lo que en realidad tenemos que tener claro es que con la citación, pues va a permitir la sustanciación del proceso. Y por eso hay que hacer la citación. La citación hay que hacerla, porque ella es la que va a permitir que el proceso siga su curso y de esa manera pues ir sustancionándolo y corrigiendo si se presentan algunas fallas en el mismo. Por eso es que también tiene un efecto material como interrumpir la prescripción, claro, en el momento en que se cite y se está llevándose a cabo la realización de una actuación, pues eso interrumpe, ¿para qué? Para que el tiempo no transcurra, no vaya el demandado a quedar liberado y de esa manera pues se solucione el conflicto. Bien, ahí tenemos la forma de llevarse a cabo la citación, en la cual las más utilizadas son la personal, la del correo, se utiliza solamente cuando se cita una empresa, los carteles, el edicto, en el caso en la cual hayan herederos desconocidos. Está también el apoderado, la comisión, en el caso en el cual el demandado no se encuentre en el lugar donde encuentra el tribunal y haya que citarlo en otro lugar. Por eso se practica la citación por la comisión. Bien. Entonces, acá, ¿qué es lo importante con respecto a los actos del proceso? Que los actos del proceso es la manera como en la práctica ejercemos ante el tribunal. Y eso hay que seguirlo tal cual como lo indica la ley. Por eso, mi recomendación es que desde el momento en el cual iniciemos un juicio, el expediente se debe revisar periódicamente todas las semanas. Tenemos que acostumbrar a manejarnos lo que es la tablilla, que es la que indica los días de despacho en la cual el tribunal actúa, para después no caer en esas situaciones en donde muchas veces se aplica una perención por la falta de el impulso procesal. Por eso es que en este derecho procesal 1 y en el procesal 2, cuando ya se vea el procedimiento ordinario, los lapsos son fundamentales. Tenemos que acostumbrarnos a tener cierta presencia en el tribunal, a ver los lapsos, contar esos días, para que no se nos presenten situaciones que a la final recluya una actuación y luego no haya un fundamento para poder que esa actuación se realice. En eso tenemos que tener sumo cuidado porque ahí es donde está precisamente nuestro éxito profesional. Bien, para finalizar, primero con los tres participantes, si hay alguna pregunta, porque ya el tiempo se nos está terminando. El señor Exxon, la alumna Alejandra y quien se acaba de incorporar, Gabriela Cárdenas. O hasta ahorita pues estamos, como se dice, muy al día. Bueno, mire, esta evaluación pues será la última, la cuarta evaluación corresponde a este tema, el tema de los actos procesales. Hay, por cierto, una actividad que hasta es práctica. Es decir, por eso, dentro del enunciado, se les permite, si algunos tienen equipos de trabajo, pues hacerlo en compañía, porque hay un ejercicio práctico y eso pues le va a ayudar a que cómo así se maneja mayormente el proceso. De todas maneras, pues están los medios de comunicación conmigo para en el caso, pues, darle la captura. Sin embargo, esa es la única última evaluación en la que permito que se haga en equipo, porque esa parte práctica, pues, es importante el debate y el feedback. La tercera evaluación, que es la que viene para el día 17 hasta el 23 de julio, ya precisamente de hoy en 8, se comienza a evaluar, ya la pueden entregar, es un examen.
un examen. Aquí en un examen hasta se permite que lo hagan a mano. Como tenemos un examen y los exámenes, pues mayormente uno los desarrolla escribiendo, pues se permite que sea a mano y da más, me da a mí más como más seguridad de que por lo menos se trabajó y se hizo. Se leyó, se analizó para hacer la respuesta que deben hacer. Y por lo menos tratar, por favor, quienes todavía tienen una deuda pendiente con una evaluación, después del 13 de agosto, pues se le amplía 4 días para ponerse al día con esa materia. Porque hay que tratar por lo menos bueno, presentar todas las evaluaciones, que es lo, lo ideal. Aunque ustedes pues sí han presentado, la gran mayoría ha participado dentro del curso, pero de todas maneras pues todavía quedan algunos que no presentaron la primera, entonces tienen ese momento para presentar esa evaluación pendiente. Bueno, ¿alguna pregunta de aquí los tres conectados con esto de estos actos? Esto de la citación es uno de los actos, yo creo que tiene un trabajo muy especial cuando nomás se admite la demanda. Primero que es el primer acto donde ya se tiene que hacer la primera inversión, que es pagar copias de la demanda, gastos de traslado del alguacil, que es el funcionario de el órgano jurisdiccional que lleva a cabo este acto, eso sí lo realiza él, y ahí sí de verdad que toca con las personas serles muy claras, muy sinceras, de que aquí hay que hacer la primera inversión. Por eso, como les decía en la clase anterior, aunque legalmente tengamos que todavía tenemos la justicia gratuita, pero en la práctica esto desde hace unos 7, 8 años para acá, pues el Poder Judicial pues pide colaboración para realizar precisamente los actos del juez, de la jurisdicción. Uno de ellos, la admisión de la demanda, es un acto que lo admite el juez, pero la admisión de la demanda lleva impresión de los autos, carátula, colocada el número de expediente, todo eso pues cuesta y generalmente pues eso de ahora en adelante pues toca hacer esas inversiones que todo queda protestativo del tribunal. Y una de también que se comienza a invertir es con la citación, porque además de sacar las copias para la compulsa, pues hay que hacer el traslado del agosto. Bien, ¿preguntas? Bueno, entonces, de mi parte, pues muchísimas gracias por haberme aceptado dentro de su profesor en estas 3 encuentros.